Buen día, les traigo el video un video de la unidad 3 de control estadístico de la calidad. Esta unidad 3 se llama cartas de control para atributos. En la unidad pasada analizamos procesos que utilizan variables para determinar si un proceso está bajo control o no. Estas variables eran cualquier tipo de mediciones como centímetros, grados centígrados, mililitros, etc. En esta unidad se analizarán procesos que contienen como requisitos ciertos atributos para decidir si un producto es de calidad o no. Entonces, la unidad anterior vimos cartas de control o gráficas de control para variables, donde utilizábamos como por ejemplo el criterio de decisión si un producto pasaba o no pasaba, pues era una medición. Como por ejemplo, si yo hago tornillos de 10 milímetros, la decisión va a ser en base a los 10 milímetros. Si yo hago si me sale a mí un tornillo de 15 milímetros, pues ya no cumple, ¿verdad? Ya no cumple con la característica principal, que es un tornillo de 10 milímetros. Entonces nosotros estamos utilizando milímetros, es una variable. Entonces es una medición. Entonces en la vida cotidiana, no solamente por mediciones podemos saber si un producto pasa o no pasa. Por ejemplo, a veces nosotros también podemos utilizar atributos para saber si un producto es de calidad o no. Por ejemplo, un foco. Si yo fabrico focos y si el foco no prende, pues ya no es de calidad. Entonces, ¿y ahí cómo lo mido? Entonces ahí es la diferencia entre mediciones y atributos. Entonces la unidad pasada era utilizar mediciones o variables, como por ejemplo centímetros, centígrados, milímetros, etcétera, etcétera. Entonces ahorita en esta unidad vamos a ver si hay procesos, si algunos procesos están bajo control o no, cuando utilizan atributos para decidir si un producto pasa o no pasa. Existen situaciones en que la característica de la calidad que interesa controlar no es una característica medible, sino que es cierto atributo que puede poseer o no el producto. Incluso se pueden estudiar varias cualidades del mismo producto y analizar si permanecen estables a lo largo del tiempo. El término atributo contempla en control de calidad es la propiedad que tiene una unidad de producto de ser buena o ser mala. Entonces, si tiene cierto atributo, puedo decir que la pieza está buena o que está mala. Como por ejemplo, les digo, si yo fabrico focos y si los focos no prenden, pues son de mala calidad, ¿verdad? Eso es un producto que no pasa. Entonces, eso de prender o no prender, pues yo cómo lo mido. Entonces, he ahí la diferencia entre trabajar con atributos o trabajar con variables o mediciones. Entonces, es por eso que cuando yo estoy trabajando en base a atributos, las cartas de control que vimos en la unidad pasada, pues a mí no me sirven. Por ejemplo, las unidades inspeccionadas se dividen en dos grupos mediante un calibrador: las que están dentro o las que están fuera de especificaciones. Así, o estás dentro o estás fuera. Inspección visual de pintura. A veces o la pintura está buena, el acabado de la pintura de cierto producto es bueno o es malo. Entonces, pues eso necesito yo, la vista, para saber si pasa o no pasa ese producto. Como por ejemplo en la pintura. Como un coche, a lo mejor un coche tiene las medidas correctas, las medidas de los planos, todas las medidas están correctamente, pero según eso en las especificaciones dice que es rojo y me sale rosita, pues ya no pasa. Entonces ahí estoy utilizando una forma de decisión en atributos. ¿Por qué? Porque ya no tiene la característica de color rojo. Esta situación de alternativa de o es siempre característica de la medida de atributos. O prende o no prende. Eso es atributo. Entonces vamos a ver cuatro
4 cartas de control o 4 tipos de gráficos de control de atributos. Cuando yo trabajo con, si yo tengo un proceso en la cual existen, pueden existir unidades defectuosas, o sea, prende o no prende, sirve o no sirve, puedo utilizar una carta llamada carta P o una carta llamada carta NP. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada una. Y pues obviamente estas cartas están regidas por una distribución binomial. Anteriormente las otras cartas estaban regidas en distribución normal. Porque acuérdense que decíamos que pues el tamaño, los subgrupos, el tamaño de los subgrupos me generaban, digamos que son 20 subgrupos de 5 cada subgrupo, pues me genera muchos datos, y yo esos datos los gráfico puede que se distribuyen de manera normal. Pero aquí no. Aquí si yo estoy en un proceso en donde me pueden salir unidades defectuosas, pues ya voy a estar regido en una distribución binomial, porque acuérdense que la distribución binomial me dice éxito o fracaso, nada más, o Chana o Juana. Eso me dice la distribución binomial. Por eso, cuando yo trabajo en procesos donde pueden salir unidades defectuosas, pues voy a estar regido por una distribución binomial. Pero también existe la situación en la que tengo procesos donde trabajo con defectos, como por ejemplo en el terminado de un refrigerador. Pues si en la apariencia del refrigerador puede que tenga tachaduras, puede que tenga golpes, puede que tenga manchas, y todos esos, en un refrigerador estoy teniendo varios defectos en una sola pieza. Entonces a veces cuando yo trabajo en procesos donde pueden aparecer defectos, porque no es lo mismo defecto que defectuoso. Entonces, donde puedan aparecer defectos, yo debo de utilizar la carta C o la carta U. Esas dos cartas están regidas por una distribución Poisson. ¿Qué significa? Que pues obviamente, recordemos, la distribución Poisson me dice cantidad de elementos en un espacio o tiempo determinado. Entonces nosotros vamos a decir defectos por refrigerador. Ahí estoy utilizando ahí me está pasando en una unidad en específico. Entonces esa es la distribución Poisson. Por eso la carta C y la carta U, cuando estoy trabajando en procesos donde hay defectos, se rige con una distribución Poisson. Eso es de probabilidad y estadística, lo vieron conmigo. Bueno, entonces vamos a ver la carta P, la carta NP, la carta C y la carta U. Solamente 4 cartas. Vamos a ver en qué consiste cada una. Primero la carta P. Entonces dijimos la carta P cuando trabajo con unidades defectuosas. La carta P, en esta carta se muestran las variaciones de la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo. El gráfico P se utiliza cuando los individuos de un proceso se clasifican en defectuosos o no defectuosos, enfermos, sano, fuera o dentro. Y se desea controlar la proporción P de individuos en uno de estos subgrupos. Entonces vamos a hablar de proporciones, de cuáles son defectuosos o cuáles no son defectuosos. Como por ejemplo les digo, si yo fabrico focos, pues puede que me salgan focos buenos o me salgan focos malos. Entonces cuando yo tenga focos malos, pues obviamente voy a analizar esa proporción de focos que son defectuosos, y en base a eso podemos sacar muestras y verificar conforme pasa el tiempo, o lo podemos proyectar y monitorear con una carta de control para ver si el proceso está bajo control o no está bajo control. Los límites de control de una carta P se pueden obtener con estas fórmulas. El límite superior es la P promedio,
más 3 por la raíz de P promedio por 1 menos P promedio sobre N sobre el tamaño de la muestra. El límite central es P promedio, el límite inferior es P promedio, es igual que el superior, solamente que en vez de más va a ser menos. ¿Cómo se saca P promedio? Pues el total de piezas defectuosas entre el total de piezas analizadas. Es exactamente igual, acuérdense, son 3 arriba y 3 abajo de mi línea central. 3 arriba y 3 abajo de mi línea central. Si ven, esta fórmula es la fórmula de proporciones. No sé si recuerdan en estadística inferencial 1, cuando se vieron la distribución muestral de proporciones. Aquí es lo mismo. P por 1 menos P, también puede decir P por Q entre N. Entonces, en ocasiones cuando calculamos los límites inferiores de una carta P, esto es algo muy importante. Cuando a veces calculamos los límites inferiores de una carta P, el resultado me puede dar un valor negativo. Como no hay proporciones negativas, lo único que se hace es cambiar ese valor negativo por un 0. Entonces, si en grado caso, que cuando yo esté calculando mi límite inferior de una carta P, y si me sale un resultado negativo, lo único que tengo que hacer es cambiarlo por 0. Vamos a hacer este ejemplo. Este es un ejemplo para poder ver cómo se realiza una carta P. La vamos a hacer primero en Excel. La vamos a pasar la vamos a pasar a Word. Voy a pasar toda esta información a Word para que sea como un enunciado, como si fuera de tarea. Un ejemplo. Muy bien. Me dice: a continuación construiremos un gráfico de control para la proporción de botellas defectuosas en el proceso de embotellado. Los criterios seguidos para rechazar una botella han sido, además de comparar el contenido de las especificaciones del cliente, defectos de botellas, mal etiquetado o defectos de cierre. Muy bien, fíjense bien. Se etiqueta, como en el primer lote, se realizaron se embotellaron 100 botellas de, no sé, de jugo o de refresco, no sé, de lo que sea. Y esas 100 las inspeccionaron y vieron que 6 botellas son defectuosas. Después, tomaron un tamaño de lote de 150 y las inspeccionaron y vieron que 7 estaban defectuosas. Y así sucesivamente hasta un lote número 20, donde se inspeccionaron 100 botellas y de las cuales 9 salieron defectuosas. Vamos a construir una carta de control. Primero vamos a ponerle inciso A: construya una carta de control P en Excel y concluya. E inciso B: construya una carta de control P en Minitab, realice las pruebas de estabilidad, calcule el índice ST y concluya. Entonces, primero vamos a construir la carta de control P en Excel. Entonces, esta tabla la vamos a pasar a Excel.
Ahí está. Ya la pasamos a Excel. Ahí está. Lo pasamos a Excel. Ahora, pues obviamente necesito también las fórmulas. Voy a tomar una pequeña instantánea de las fórmulas. Ahí está. Poner como por acá. Muy bien. Entonces yo ya tengo la tabla principal que me daba el ejercicio. Tengo que añadir una columna más, que va a ser la proporción de defectuosos. Necesito una proporción de defectuosos. Una proporción de defectuosos. ¿Cómo le hago? Pues voy a ver. Si yo tengo 6 botellas defectuosas de 100, pues la proporción de ese lote pues va a ser 6 entre 100. Esta es la proporción. Acuérdense que la proporción se puede medir en decimales, se puede medir en porcentajes o se puede medir también en fracciones. Yo puedo decir 6 de 100, o puedo decir 0.06, o puedo decir el 6%. Cualquiera de esos es proporción. Vamos a trabajarlo nosotros en decimales. Solamente lo vamos a trabajar en decimales. Entonces para el segundo lote es igual. ¿Cuál fue su proporción? Pues 7 de 150. ¿Y cuánto fue 7 de 150? Pues 0.04. Lo que vamos a hacer es darle doble clic para que me salga todas las proporciones. Ahí están todas las proporciones. Entonces la proporción de defectuosos del lote 1 es de 0.06, del 2 es 0.04, del 3 es 0.04, del 4 es 0.1 y así sucesivamente hasta el lote número 20, su proporción fue de 0.09. Muy bien, ahora sí, ya tengo la proporción de defectos. Lo que tengo que hacer es primero sacar la P barra. P barra es el total de piezas defectuosas entre total de piezas analizadas. Lo que tengo que hacer es sacar, sumar. Este es el total de piezas analizadas. Tengo que sumarlas. Y este es las botellas defectuosas. También hay que sumarlas. Entonces voy a darle igual a suma. Voy a sumar el total de botellas, todo el total de botellas, que necesito saber cuál es el total de las botellas, y necesito saber el total de botellas defectuosas. Lo que puedo hacer nada más es tirarlo para acá y ya me va a dar también la suma. Entonces la P barra va a ser igual al total de defectuosas entre el total de botellas analizadas. Y aquí está la P barra. ¿Qué quiere decir? Que en promedio, el promedio de botellas defectuosas es de 0.05. Ahora lo que tengo que hacer es calcular el límite superior, límite de control superior. Como aquí el tamaño del lote es diferente, cada lote va a tener su propio límite de control. No va a ser el mismo límite de control para todas. Va a ser el límite el lote 1 va a tener su límite de control superior y su límite de control inferior. Así sucesivamente para todas, porque el tamaño del lote no es el mismo. Si fuera el mismo, sí. Ahora lo que tenemos que hacer pues es el límite superior. Me dice que es P barra. Yo aquí la tengo aquí abajo en rojo. P barra es este. Será un poquito más chiquito. Bueno, ahorita lo hago más chiquito para que a ver si se alcanza a ver. Sí. Le doy igual a P barra, que es este de acá,
y luego me dice más, me dice la fórmula más. Le voy a hacer un poquito más grande esto de las fórmulas. Ahí está. Igual P barra más, y luego me dice 3 por la raíz. Entonces este 3 está multiplicando esta raíz, tengo que abrir un paréntesis. 3 por la raíz. La raíz tiene una división la raíz, para lo cual necesito hay un numerador y hay un denominador. Abro el paréntesis del numerador y me dice que es la P barra, que aquí está, pero anteriormente se me estaba diciendo como la P barra va a ser igual para todos, lo tengo que poner fijo. Una disculpa, lo voy a poner otra vez. Igual a P barra F4 para que se ponga fijo, porque la P es la misma para todos. Entonces P barra más, y luego abro paréntesis 3 por, aquí me está diciendo 3 por la raíz. La raíz dijimos que es una fracción, lo cual tengo que abrir un paréntesis para el numerador. Me dice que es P barra, que aquí está, lo selecciono otra vez y le doy F4 otra vez. Y luego me dice que esa P barra tiene que ser por 1 menos P barra. Entonces tengo que abrir un paréntesis de esa resta. 1 menos P barra, que aquí está otra vez, le pongo F4 para que no se me mueva. Le doy, cierro el paréntesis de la resta. Cierro el paréntesis del numerador y le pongo entre. Me dice en el tamaño de la muestra o el tamaño del lote. El tamaño del lote es 100. Ese no lo tengo que poner fijo, lo tengo que dejar así, normal, porque ese sí lo quiero que se mueva cuando yo lo estire. Entonces lo único que no se debe de moverse es la P. No se tiene que mover esta P de aquí, no se tiene que mover esta P de aquí, y no se tiene que mover esta P de aquí, que es esta de aquí. Aquí está la P, aquí está la P, y aquí está la P otra vez. Están fijas para que no se mueva. Lo único que sí se va a mover va a ser la N, o el tamaño del lote. Es lo único que sí se va a mover. Cierro el paréntesis de la raíz, y cierro el paréntesis que iba después del más, y doy enter. Y esa fue el límite de control superior del primer lote. Entonces lo único que voy a hacer es darle doble clic aquí al cuadrito para que se estire solo, y que no se pase. Ahora la línea central me dice que es P barra, es de aquí, para todos va a ser 0.0582. Entonces le voy a dar igual, selecciono la P barra, doy F4 y doy enter, y lo estiro porque va a ser lo mismo para todos. No. Ahora sigue el límite de control inferior. ¿Cómo se saca el límite de control inferior? El límite de control inferior es lo mismo, nada más que en vez de más va a ser menos. Yo lo puedo hacer es que ya había hecho aquí, lo copio y aquí lo pego, le doy control V, le doy doble clic, y en vez de más aquí lo cambio por menos y doy enter. Entonces y lo que voy a hacer es lo voy a estirar hacia abajo. Si ven, otra vez voy a explicarlo otra vez lo vamos a hacer. Como la fórmula del límite de control superior me dice que es más, y la fórmula del límite de control inferior me dice que es menos, es exactamente lo mismo que hay aquí arriba. Esto que hay aquí arriba, nada más que aquí en vez de más lo voy a cambiar por menos. Lo que puedo hacer es copio esto de aquí, doy control C y luego le doy a la tecla ESC para que se salga porque cuando le doy clic aquí arriba se pone para modificar. Le puedo apretar a ESC y ya se sale. Me voy a la casilla de límite de control inferior y le doy control V. Entonces es lo mismo, el mismo valor de aquí que de acá. Le doy doble clic y luego lo único que tengo que cambiar aquí más 3 le tengo que cambiar por menos y doy enter. Y lo que voy a hacer, lo voy a estirar hasta el lote 20.
pero oh sorpresa, me salieron puros negativos. Recuerden, aquí me dice algo muy importante. En ocasiones, cuando calculamos los límites inferiores de una carta P, el resultado de la fórmula puede dar un valor negativo. Un valor negativo. Y como no hay proporciones negativas, lo único que se hace es cambiar el valor por 0. Lo que puedo hacer es, mire, aquí este sí es positivo, este sí es positivo, este también. Pero si hay uno que otro negativo, el primero es negativo, el tercero es negativo, el cuarto y así sucesivamente negativo. Entonces lo que podemos hacer esta columna la vamos a modificar, la dejamos así como está y le vamos a poner el límite de control inferior mejorado. Esto significa que voy a cambiar todas las que tengan valores negativos, las vamos a cambiar por 0. Podemos utilizar un sinfín de formas. Si quieren ahorrarse este paso, pues nada más ir viendo cuáles son negativos, y los que son negativos nada más los cambio por 0, y eso es válido. Le puedo poner, como este negativo, le puedo poner un 0 ahí, y ya con eso ya está bien. Este de aquí también, pero pues hay que enseñarnos a utilizar Excel. Podemos utilizar varias fórmulas. Puedo utilizar una fórmula donde puedo hacerle max. Le puedo decir el máximo de entre este y el 0. Y listo. ¿Qué le digo? Le estoy diciendo a Excel, a ver, dime el máximo. Ponme el máximo entre este o el 0. Pues obviamente, pues como este es negativo, va a ser más grande el 0, y ya va a sustituir el negativo por un 0. Y si le damos hasta abajo, fíjense que ya me va a modificar. Los que son negativos los puedo cambiar ya están cambiados por 0. Otra manera también podría ser es utilizar el si, la herramienta si, o el if. Podemos ponerle igual si, le puedo decir si este valor es le pongo menor. Ay, caray, se me movió. Si este valor es menor o igual a 0, entonces pues ponmelo 0. Aquí le estoy diciendo a Excel si este valor es menor o igual a 0, coma, pues pónmelo con valor 0, coma, si no, déjame el valor original que tenía. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Que si hay, acuérdense que 0 es mayor que los negativos. Entonces si me va a encontrar, le estoy diciendo, si este valor es negativo, pónmelo 0, si no, déjamelo como estaba. Esto es lo que está aquí. Otra vez le pongo así, le pongo si este valor es menor o igual que 0, entonces le pongo coma significa entonces pues ponle un valor de 0, coma, de lo contrario déjame el valor que tenía, y doy enter, y le doy doble clic hacia abajo, lo estiro hacia abajo, y fíjense bien, ahí está. Cualquier forma, si ustedes desde aquí quieren cambiarlo de 1 por 1 en 0, pues está bien. Si quieren utilizar la función max, también está bien. Y si quieren utilizar la función si, también es válido. Yo lo voy a dejar así como está. Entonces ahora ya tengo el límite de control superior de cada lote. Tengo la línea central y tengo el límite inferior, que ya no voy a utilizar voy a utilizar este de acá, el límite de control inferior mejorado. Entonces tengo esos tres. Ahora sí ya puedo graficar. Entonces, ¿qué voy a graficar? Si es una gráfica P de proporciones defectuosas, lo que voy a graficar va a ser la proporción de defectuosos.
Entonces lo que yo voy a hacer es selecciono la columna de proporción de defectuosos y luego después con la tecla control selecciono el límite de control superior y límite de control la línea central y le suelto y otra vez vuelvo a presionar control y ahora selecciono el límite de control inferior mejorado. Tengo que tener estas 4 columnas seleccionadas. Puedo tomar estos 3 así, le suelto y luego tomo el límite de control inferior mejorado, le aprieto a la tecla control y lo selecciono. Tengo que tener esas 4 columnas seleccionadas. ¿Por qué? Porque los límites van a ser las líneas y los puntos van a ser las proporciones de defectuosos. Entonces le doy insertar. Recordemos, le damos en gráficos recomendados, gráfico de líneas, mero está bien, le doy enter. Selecciono una más bonita. Esta está suave, está padre. Y esta es una carta, le ponemos carta P. Carta P de proporción de defectuosos. Y ahí está, si ven, los límites van a ser diferentes, ya no son una línea, ni tampoco aquí abajo. Si ven, aquí está un poquito más levantado, aquí arriba. Entonces los límites ya no van a ser una línea. Nada más la línea central sí, pero los límites, el superior y el inferior, ya no van a ser totalmente una línea. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es diferente, o el tamaño del lote. Entonces aquí yo veo que no hay ningún punto fuera. Ningún punto fuera de los límites. Aquí está el límite superior y el límite inferior. No veo que hay ningún punto fuera de los límites. Entonces puedo decir que a simple vista el proceso está bajo control. Voy a darle control C y lo paso aquí. Es en el inciso A. Me dice construya una carta de control P en Excel y concluya. Ahí está mi carta P y la concluyo. Entonces le puedo poner a simple vista el proceso está bajo control porque no hay puntos fuera de los límites de control. Ahí está. Ahora me dice construya una carta de control P en Minitab, realice las pruebas de estabilidad, calcule el índice ST y concluya. Muy bien. Vamos a ver si la que hicimos en Excel se parece a la que hicimos en Minitab. Vamos a ver qué onda. Aquí está Minitab abierto. Lo que voy a hacer es voy a copiar esta era la tabla del principio del enunciado. Le doy control C. La tabla del enunciado la voy a pasar a Minitab desde aquí arriba para que se pegue con todos los encabezados. Entonces lo que voy a hacer, ahí están todos desde el 1 hasta el 20 porque eran 20 lotes. Ahí está. Lo que voy a hacer es darle a estadísticas, gráficas de control, y luego aquí dice gráficas de atributos. Dijimos que es una gráfica P, es la primera, la gráfica P. Aquí está. Entonces gráficas de control, aquí abajo gráfica de atributos y selecciono la P. Le doy clic en la P. Luego me dice variables. Acuérdense, lo que voy a graficar, me está pidiendo aquí qué puntos quieres que grafique. Te está diciendo Minitab, qué puntos quieres que grafique. Lo que yo quiero que grafique van a ser la de las botellas defectuosas. Porque como es
Como estoy hablando de defectuosos, pues entonces le doy en la parte de botellas defectuosas. Esas son las variables. ¿Cuáles son? Pues las defectuosas. Quiero que me grafiques la proporción de defectuosas. Entonces por eso yo tomo la columna de botellas defectuosas. Y luego me dice tamaño de subgrupos. ¿En dónde está la columna de tamaño de subgrupos? Pues yo sé que es la de tamaño de lote. Entonces le doy a opciones de gráfica P. Otra vez, aquí le doy en esta botón de opciones de gráfica P, y aquí donde dice pruebas, ya son menos pruebas, ya no son las mismas que en las de variables. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y me generó mi gráfica P o mi carta P. Aquí está mi carta P. Si ven, ya el límite de control superior es diferente para cada lote. Ahorita me va a salir aquí más grande. Ahí está. Entonces cada punto va a tener su propio límite límite de control superior y su límite de control inferior. Cada uno lo tiene diferente. Igual que como me salió en esta de aquí. Aquí está, miren. Es diferente. Y estos son los puntos. Los puntos graficados, que son las proporciones de defectuosos. Aquí están. Veo que tiene la misma forma. ¿Sí ven? Tiene la misma forma. Aguas. Muchos de ustedes en sus tareas lo hacen en Excel y les sale de una forma, y luego lo hacen en Minitab y les sale de otra. Pues oye, entonces, ¿qué estamos haciendo nada más la tarea por hacerla o qué? Hay que verificar que lo que me salió en Excel me salga también en Minitab. Entonces, tareas que me estén mandando así al aventón, que ni siquiera analicen en Excel y luego en Minitab las gráficas, y no veo que no están bien. Si veo tareas que están así, la verdad, hechas feas y al aventón, no van a ser tomadas en cuenta. Entonces, obviamente, si yo hice mi gráfica de control en Minitab y veo que en Excel me sale diferente, entonces quiere decir que estoy mal en alguna de las dos. Entonces tengo que ver, no nada más es hacerla rápido y cumplir en hacerla. Pues hay que tratar de esmerarse y hacer las tareas lo mejor posible. Pero bueno, aparte no veo ningún punto rojo. Yo veo que todos los puntos son en azul, entonces no hay ningún punto especial. Lo que voy a hacer es, voy a darle control C y le doy control V. Ahí está. No veo ningún punto rojo, todos están en azul. Es un proceso sano, un proceso que está bajo control. Entonces voy a concluir. Conclusión. El proceso se encuentra bajo control o estable porque no existe ningún punto especial. Esto dará un índice ST de 0 y listo. Entonces veo que está bajo control, no hay ningún punto especial, está bajo control estadístico este proceso, el proceso ¿de qué dijimos que es? De embotelladora, no sé qué sea. Muy bien. Y así es como se hace una carta P, tanto en Excel como en Minitab. Así es como se hace una carta P. Ahora vamos a ver otra carta que se llama carta NP. La carta NP o el gráfico NP se aplica al mismo tipo de problemas que el gráfico P, pero cuando el tamaño de la muestra es fijo. Entonces fíjense bien, anteriormente vimos que el tamaño del lote aquí era diferente, entonces tengo que utilizar la carta P. Pero cuando el tamaño del lote es el mismo, debe utilizar la carta NP. La carta NP
es igual exactamente que la carta P, exactamente igual, solamente que cuando tengo el tamaño de la muestra, es fijo para todas mis muestras o todos mis subgrupos. Si yo estoy analizando todos, si todos mis lotes son de tamaño 100, digamos que voy a analizar 20 lotes y todas son de tamaño 100, pues me voy a la carta NP. Y los límites de la carta NP son estos, son estas las fórmulas. Voy a hacer una instantánea porque vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Estas son las fórmulas de los límites de control de la carta NP. Entonces es igual, estoy hablando de voy a analizar piezas defectuosas de una muestra o un lote, piezas defectuosas. Aquí es defectuosas. Dice: la tabla siguiente muestra los resultados de la inspección de cierto producto durante 15 semanas. Defectuosos. Ahí está, defectuosos. Entonces veo que cada semana es un lote y todos los lotes son los mismos. Aquí aplica como por ejemplo cuando yo hago máquinas, cuando yo tengo máquinas que siempre me generan de salida la misma cantidad de productos, la misma cantidad, la misma, entonces casi siempre pues voy a trabajar con los mismos tamaños de lote. Como por ejemplo aquí 400 en la 1, 400 en la 2, siempre va a ser 400. Y defectuosos, pues de esos 400 se inspeccionaron esos 400, de los cuales 2 salieron defectuosos. Entonces también lo vamos a pasar a Word. Vamos a pasarlo a Quimero. Bueno, ahí está. Ahí más o menos. También vamos a hacer los mismos incisos. Vamos a trabajar los mismos incisos para construir una carta de control NP. Ahora se llama NP en Excel y concluya. Y en el inciso B construye una carta de control NP en Minitab, realice las pruebas de estabilidad, calcule el ST y concluya. Entonces vamos a hacer este ejercicio en Excel. Copiamos la tabla, le damos control C, control V. Ahí está. Voy a pasar las fórmulas para calcular los límites. Aquí también voy a necesitar la P barra. La P barra es total de piezas defectuosas entre total de piezas analizadas. Igual. Entonces lo que voy a hacer, estas son todas las piezas analizadas y estas todas las piezas defectuosas. Lo que voy a hacer es sacarles la suma. Le saco la suma a los dos, tanto a este como a este otro de acá. Lo que puedo hacer rápido es estirarlo hacia la derecha y me da también el total. Y ya puedo calcular P barra. P barra va a ser el total de defectuosos entre total de piezas analizadas. Ahí está. Lo pongo de otro color. Entonces eso es la P bar. Ahora ya en el otro, en esta otra, en la carta P, yo agregaba otra columna que era la proporción de defectuosos. Aquí ya no.
¿Por qué? Porque lo que voy a graficar van a ser los defectuosos. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular los límites de control, el límite de control superior, la línea central y el límite de control inferior. Vamos primero a límite de control superior. Me dice que es NP barra. N es el tamaño de la muestra o el tamaño del lote. Para todos es 400. Entonces lo que voy a hacer es darle igual. Voy a abrir un paréntesis porque hay una multiplicación primero de N por P minúscula. N es 400 por P barra minúscula, que es esta de aquí. A ese sí le pongo F4 para que no se me mueva. Cierro paréntesis y luego le pongo más. Me está diciendo más. Y luego me dice un 3. Abro paréntesis y le pongo 3 porque este 3 va a estar multiplicando a la raíz que está aquí. Le pongo por 3 por raíz. Raíz me dice de N por P por 1 menos P. Entonces le puedo poner, abro paréntesis, de N por P. N dijimos que es 400 por P que está aquí abajo. Pongo F4 para que no se me mueva. Cierro paréntesis, luego le pongo por. Abro paréntesis porque me dice que tengo que hacer una resta de 1 menos P. Entonces le pongo 1 menos P barra que está aquí abajo. Le pongo F4 para que se ponga fijo otra vez. Cierro paréntesis de esa resta. Cierro paréntesis de la raíz. Y cierro paréntesis del paréntesis que abrí después del más. Y doy enter. Y ahí está el límite de control superior. Voy a arrastrarlo hasta aquí, hasta la semana 15, porque es hasta aquí. Voy a darle un poquito más de estética. Listo. La línea central me dice que es N por P barra. Voy a multiplicar. N dijimos es la cantidad de lote, que son 400, siempre va a ser 400 para todas. Le pongo por P barra que está aquí abajo. Le pongo F4 para que se ponga fija. Y lo estiro hasta la semana 15. Y luego el límite de control inferior es lo mismo que el límite de control superior, nada más que en vez de más va a ser menos. Entonces le doy clic aquí al límite de control superior. Lo que me salga aquí arriba, todo esto que me salga aquí arriba lo voy a copiar. Lo selecciono, le doy control C y luego le doy ESC para salirme. Y luego le doy clic a la primera celda del límite de control inferior, le doy control V. Y luego le doy doble clic aquí y aquí en vez de tener un más, lo cambio por un menos. Y le doy enter. Y lo estiro hacia abajo. Si ven, todos el límite de control superior y el límite de control inferior va a ser igual para todos, porque aquí ya el tamaño de la muestra es el mismo. Entonces, recordemos también en la carta NP me pueden salir valores negativos. No puedo tener valores negativos, porque nunca va a haber menos un defectuoso. Entonces lo que voy a hacer es también voy a hacer un límite de control inferior mejorado. Y igual también podemos poner si este valor es menor o igual a 0, entonces házmelo 0. Si no, déjale el valor que tenía. Y pues como de todos es el mismo, pues siempre me va a salir 0. Entonces también en la carta NP, si el límite de control inferior me sale negativo, pues solamente lo cambio por 0. Como sabemos que es el mismo para todos, yo pude haberle puesto 0 aquí y ya lo pude haber estirado. Pero para poder para tener más práctica en Excel, utilizamos la función SI, la función lógica SI. Entonces, ¿qué es lo que voy a graficar? Pues voy a graficar el límite de control superior, límite central, la línea central, límite de control inferior mejorado.
Y los defectuosos van a ser los puntos que va a tener la gráfica. Entonces van a ser estos tres. Le suelto y luego le aprieto control y luego selecciono el límite de control inferior mejorado. Tienen que ser estas 4 columnas. Tengo estas 4 columnas ya seleccionadas. Le doy insertar, gráficos recomendados, que sea gráfico de líneas. Ese está bien, le doy a aceptar. Le cambio a que sea de puntos. ¿Dónde está? Una de puntitos. Esta está bien. Entonces esta es una carta NP. La paso a Word. Me está diciendo que haga una carta NP y concluya. Ahí está mi carta NP y la voy a concluir ahorita. Aquí está mi carta NP en Excel, la concluyo. Veo que hay 2 puntos fuera, aquí está uno y aquí está otro. Entonces le voy a poner a simple vista. El proceso es inestable o no se encuentra bajo control porque tiene 2 puntos fuera de los límites de control. Aquí sí veo que ya me genera el límite de control superior, ya es una línea, y el límite de control inferior también es una línea. ¿Por qué? Porque aquí ya los tamaños de las muestras o los tamaños de lotes es la misma. Entonces a simple vista el proceso es inestable o no se encuentra bajo control porque hay 2 puntos fuera. Entonces 2 puntos fuera de los límites. Ahora me dice construya una carta de control NP en Minitab. Entonces esa misma, esta de aquí, esta era la tabla que estaba en un principio. Le doy control C y la voy a pasar a Minitab desde aquí arriba para que sea con encabezados. Y ya una vez que lo pasé a Minitab le doy estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y luego aquí está la NP. Le doy Enter y luego me dice variables. Pues ¿cuáles variables? Pues los defectuosos. Pues yo quiero saber cómo se comporta mi proceso en base a defectuosos. Le doy doble clic y me aparece defectuosos y luego me dice tamaño de los subgrupos, pues está en la cantidad inspeccionada. O también le puedo poner aquí nada más 400, no importa, le puedo poner 400. Porque yo sé que todos los tamaños de lotes son 400. Como ustedes gusten, podemos ponerle 400. O puedo seleccionar la columna de cantidad inspeccionada. Cualquiera de las dos. Le doy en el botón de opciones de gráfico NP. Le doy en la parte de pruebas. Házmelas. Nada más son 4 pruebas. Házmelas por favor. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Ahí está mi gráfica NP. Y vemos que efectivamente pues tengo 2 puntos rojos, los que había en el Excel. Aquí adentro no hay ningún otro punto rojo. Son los únicos 2 puntos. Voy a pasar esta gráfica, la voy a pasar a Word. Aquí está mi gráfica NP de defectuosos. Si veo, es exactamente igual que la que yo hice en Excel. Es la misma, tiene el mismo aspecto, la de arriba y la de abajo. Vamos a hacer un poquito más chiquita. Bueno, veo que la de arriba es igual que la de abajo, entonces quiere decir que estoy bien. Entonces me dice construye la carta de control NP en Minitab. Ahí está. Realice las pruebas de estabilidad, ya las hice cuando las palomeé en Minitab.
calcule el ST y concluya. Ya sabemos que vamos a calcular el ST, el índice ST. Acuérdense que el índice ST es igual a los puntos especiales. Vamos a insertar una ecuación, una fracción, la primera. El número de puntos especiales o puntos rojos son 2 entre el total de puntos. Yo sé que son 15, aquí está, son 15 puntos, le pongo 15. Y todo esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Y cuánto me da eso? Vamos poniendo en la calculadora. 2 entre 15 igual por 100. Y me da 13.33%. 13.33%. Entonces es mayor a 5. Entonces el proceso es muy inestable o no está bajo control, porque tiene un índice mayor a 5%. Ahí está. Entonces ya en este ejercicio yo concluyo que no está bajo control. Entonces, si no está bajo control, pues ni modo. Nosotros como ingenieros industriales hay que ver cuáles fueron las causas o cuál fue la causa raíz por la cual se ocasionaron estos puntos rojos, utilizando 5 porqués, utilizando lluvia de ideas, utilizando un plan de mejora, un Kaizen, no sé, un Pokayoke, dependiendo de la naturaleza del problema que causó este punto, pues es la forma en la que debemos de solucionarlo nosotros como ingenieros. Pero bueno, así es como se hace una carta NP. Ahora nos vamos a la siguiente carta, que es la carta C. Recordemos que la carta C es cuando yo trabajo con defectos, ya no con defectuosos, sino con defectos. Digamos que, por ejemplo, si yo estoy construyendo un coche, pues puede que tenga defectos de motor, defectos de transmisión, defectos de pintura, defectos de llantas, bla bla bla. Entonces todos esos defectos se tienen que contabilizar, y es por lo cual voy a utilizar o una carta C o una carta U. Vamos a ver qué es una carta C. El objetivo de la carta C es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo. Defectos, ya no es defectuoso, sino defectos, que esté manchado, que esté roto, que esté descosido, que esté picado, que tire aceite. Todo eso son defectos. Cuando el tamaño de la muestra se mantiene constante. Entonces la carta C es cuando estoy analizando defectos y el tamaño de la muestra siempre será constante. Entonces los límites de control de la carta C se sacan de esta manera. Vamos a sacar vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver este ejercicio. Fíjense bien, en una fábrica de muebles, voy a pasarlo a Word. Me dice, vamos a pasar también ahí está. Me dice, en una fábrica de muebles inspecciona a detalle el acabado de las mesas cuando salen del departamento de laca. La cantidad de defectos que son encontrados en cada mesa son registrados con el fin de conocer y mejorar el proceso. En la tabla siguiente se muestran los defectos encontrados en las últimas 30 mesas. Entonces, la primera mesa tuvo 7 defectos, la segunda mesa tuvo 5, la mesa 16 tuvo 12 defectos, la mesa 17 tuvo 8 defectos. Entonces siempre el tamaño de la muestra es de una mesa, entonces es una, entonces siempre el tamaño de la muestra es constante, por eso voy a utilizar la carta C.
Vamos a seguir utilizando los mismos incisos. Inciso A me dice construir una carta de control C y concluya. Y el inciso B, vamos a construir una carta C en Minitab, construir una carta de control C en Minitab, realice las pruebas de estabilidad, calcule el ST y concluya. Entonces vamos a realizar una carta C primero en Excel. Esta misma tabla la vamos a pasar a Excel. Como son 30 mesas, lo que voy a hacer es voy a pasar todas las mesas hacia abajo. Todas. Primero paso las primeras 15. Ahí está. Y luego paso las otras 15. Quiero tener todas las 30 mesas de arriba a abajo. Así. Ahí está. Ya están todas. Vamos a calcular los límites. Necesito esta fórmula. Voy a sacar una instantánea porque necesito estas fórmulas aquí en Excel. Ahí está. Vamos a sacar el límite de control superior, la línea central y el límite de control inferior. Entonces vamos a darle un poquito de estética. Listo. Entonces el límite de control superior me pide una C barra. C barra es total de defectos entre total de subgrupos. Total de defectos necesito esta es la columna de los defectos. Entonces necesito sumar todos estos defectos. Entonces le doy igual a suma. Necesito sumar todos estos defectos y doy enter. Este es el total de defectos que encontré en las 30 mesas. Hubo 191 defectos. Y la C barra me dice total de defectos entre total de subgrupos. Como yo sé que aquí hubieron 30 subgrupos, o sea 30 mesas de 30 subgrupos de tamaño de una mesa. Entonces lo que voy a hacer es voy a dar C barra, va a ser igual a los 191 defectos entre el total de subgrupos. El total de subgrupos son 30 subgrupos de tamaño de una mesa. Aguas, aquí no vayan a sumar esta columna. Hay que poner el total de subgrupos. Yo sé que este es un subgrupo, este es otro subgrupo, este es otro subgrupo, este es otro subgrupo y así sucesivamente. Son todas de tamaño 1. Por eso le pongo 30 y doy enter. Y esta es la C barra. La voy a necesitar para calcular los límites de control superior la línea central y los límites de control inferior. Entonces límite de control superior me dice que es C barra. Aquí está, vamos a calcular igual a C barra que está aquí abajo. Le pongo F4 porque no quiero que se me mueva. Y luego me dice más, la fórmula me dice más. Abro paréntesis, me dice 3 veces la raíz de C barra. La raíz de C barra que está aquí abajo. La pongo F4 para que no se me mueva. Me faltó cerrar paréntesis. Aquí me faltó cerrar un último paréntesis. Le doy enter. Vamos un poquito más grande para que se alcance a ver bien cómo se realizó. Otra vez le vamos a poner igual a C barra. Aquí está C barra. Le pongo F4 para que no se me mueva. Y luego le pongo más. Abro paréntesis 3 veces la raíz. 3 veces la raíz de C barra. C barra está aquí abajo. Le pongo F4. Cierro el paréntesis de la raíz y cierro el paréntesis que abrí después del más. Y doy enter y ya está. El límite de control superior. Le doy lo estiro hasta abajo.
y va a ser el mismo para todos porque siempre el tamaño de la muestra es de 1, el tamaño va a ser constante siempre. La línea central va a ser igual a la C barra. Aquí me dice que la línea central es igual a la C barra. La C barra es 6.36, le doy F4 y doy Enter. Y lo que voy a hacer es estirarlo. Y por último, el límite de control inferior es lo mismo que el superior, solamente que aquí en vez de más 3 le pongo menos 3. Entonces aquí le doy clic aquí al primer límite de control superior. Selecciono lo que está aquí arriba, toda la operación, le doy control C, le presiono la tecla ESC para salirme, le doy clic al primer límite de control inferior, le doy control V y luego le doy doble clic y aquí en vez de más 3 le pongo menos 3, le cambio el más por el menos y le doy Enter y le jalo hasta abajo. Muy bien, otra vez también me salieron negativos, es el mismo para todos es 1.2030, es negativo. Entonces, como yo no puedo tener menos un defecto, no hay menos un defectos, todos los defectos son desde de 1 hacia adelante. Entonces lo que tengo que hacer es este menos 1 convertirlo a 0, menos 1.20, lo que puedo hacer es ponerle 0 a todos. Si quieren utilizar límite de control inferior mejorado, si quieren utilizar una función en Excel, también es válido. Le pongo sí. Si este valor es menor o igual a 0, entonces ponle 0. De lo contrario, déjalo en este mismo valor que estaba y va a ser 0. Ustedes si quieren desde aquí nada más cambiarlo, aquí ponerle 0 y listo, y está bien. Pero bueno, yo lo que quiero es que practiquen en Excel y nada más lo seleccionamos hasta abajo y listo, ahí está un 0. Entonces ahora lo que voy a necesitar la columna de defectos, la columna de límite de control superior, la columna de línea central y la columna del límite de control inferior mejorado, o esta, siempre y cuando ya le pusieron 0. Entonces selecciono estos tres, yo selecciono estos tres y selecciono este otro de acá, le presiono control y lo selecciono hasta abajo. Tiene que ser esas 4 columnas. Le doy insertar, insértame un gráfico de líneas y le doy a aceptar. Le pongo le pongo uno de puntitos. Este es una carta C. Esta es una carta C. Le doy control C y la paso a Word. Aquí en el inciso A, ahí está mi carta C. Ahí está su carta C y la tengo que concluir. Aquí me dice construir una carta control C y concluye. Entonces si vemos los límites, tanto control como inferior, son iguales porque el tamaño de la muestra es el mismo o es constante. Entonces le vamos a poner a simple vista el proceso es estable o está bajo control porque ningún punto rebasa los límites de control. Ahí está, el inciso A ya está listo. Inciso B, construye una carta C en Minitab, realice las pruebas de estabilidad, calcule el ST y concluya. Muy bien, vamos a hacerlo ahora Minitab. Entonces solamente eran estas dos columnas, en un principio serán estas dos, pues hay que copiarlas, esas dos. Todas las demás me salieron de más, fueron columnas que yo fui calculando. Las columnas originales del ejercicio eran estas. Le doy control C, me voy a Minitab, le doy control V
y ahí está. Me voy a estadísticas, gráficas de control. Yo sé que es de atributos y hasta mero abajo está la C, ahí dice la C. Le doy clic y luego me dice variables. ¿En dónde están los variables? Pues yo estoy trabajando con defectos, pues los variables va a ser los defectos por mesa. Ya sé que el tamaño de la muestra va a ser constante, entonces ahí no necesito, ya no me pide cuál es el tamaño de la muestra. Yo sé, mi tab va a decir es constante. Me dice, nos vamos al botón de opciones de gráfica C, en donde dice pruebas. Selecciono las pruebas, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y ahí está la gráfica C. Ahí está la grafiquita C. La selecciono, le doy control C y la mando a Word, al inciso B de Word. Si ven, es la mismita gráfica. Es la misma gráfica. Ahí está. Veo que tiene límite de control inferior 0, un superior de 13.94. Aquí está, miren. 13.94. 6.37 de línea central. Aquí está también. Y cada punto de estos que están graficados son los mismos que están aquí. Entonces, si la gráfica en Excel no es igual a la de Minitab o viceversa, pues obviamente significa que estoy mal. Entonces no me vayan a mandar tareas donde una gráfica es de una forma y otra gráfica es de otra. Entonces, por favor, pónganle esmero a su tarea. Entonces yo veo, le piqué a Minitab para que me hiciera pruebas y veo que ningún punto está en rojo. Entonces, si ningún punto está en rojo, mi índice ST va a ser 0. Entonces le vamos a poner conclusión o el proceso se encuentra bajo control porque no existe ningún punto especial, ningún punto especial o punto rojo, por lo que el índice ST dará 0. Entonces eso está bajo control. Así es como se hace una carta C, tanto en Excel como en Minitab. Y ahora, por último, nos falta la carta U. La carta U también es cuando estoy analizando defectos por subgrupo, defectos, pero ya cuando el tamaño del subgrupo no es constante, cuando ya varía el tamaño del subgrupo. Entonces el gráfico U se utiliza para el mismo tipo que problemas de gráfico C, pero en aquellos casos que no se puede tomar una unidad del mismo tamaño para controlar el número de efectos, o sea, cuando el tamaño de la muestra no es constante. Entonces la U es cuando estoy analizando defectos y el tamaño de la muestra no es constante. ¿Cómo se sacan los límites? Así, con estas fórmulas de la carta U. Y vamos a realizar un ejemplo. Vamos a pasarlo a Word. Pasemos el enunciado y la tabla. Ahí está. Son 24.
Me dice, en una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la tabla siguiente se presenta el número de defectos observados en muestreos realizados de 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. Entonces el primer tamaño de lote fueron 20 piezas electrónicas y de esas 20 piezas electrónicas hubo 17 defectos encontrados, un total de 17 defectos. Y así sucesivamente, 20, 20, 15, 25, 30. Entonces el tamaño del lote es diferente, no es constante. Entonces aquí es donde utilizo la gráfica U. Entonces esta tabla la vamos a pasar a Excel. Listo. Y también necesito voy a sacar una instantánea de las fórmulas para poder calcular los límites de control. Los pongo aquí. Entonces son 24. Necesito sacar U barra. U barra es el total de defectos entre el total de artículos inspeccionados. Entonces necesito sacarle necesito sumar todos los artículos que inspeccioné y necesito sumar todos los defectos que encontré en esos artículos. Entonces U barra va a ser igual al total de defectos entre el total de artículos y me sale 1.04. Ya que tengo U barra, voy a ponerlos en rojo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Este es U barra 1.04. Ya que tengo la U barra, voy a tener que crear una columna más que va a ser van a ser defectos por unidad o defectos por artículo. También está bien, defectos por artículo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo sé que en 20 artículos salieron 17 defectos, pues ¿cuántos defectos voy a tener por artículo? Entonces lo que voy a hacer es igual al 17 entre 20 y listo. Tengo .85 artículos, perdón, .85 defectos por artículo. Lo que voy a hacer es estirarlo hacia abajo hasta aquí. Ahí está. Entonces tengo que agregar una cuarta columna que se va a llamar defectos por artículo o defectos por pieza o defectos por elemento. Como yo sé que aquí son artículos electrónicos, yo le puse defectos por artículo. Puede ser defectos por pieza o defectos por parte, defectos por unidad, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un tamaño de lote de 20 artículos y de esos 20 artículos salieron 17 defectos, pues necesito saber cuántos defectos hay por cada artículo de este lote. Lo único que hago es 17 entre 20 y así sucesivamente para todos. Una vez que tengo esta columna, lo que voy a hacer es calcular el límite de control superior, la línea central y el límite de control inferior. Vamos a darle un poquito de estética. Ahí está. Entonces el límite de control superior ¿qué onda? Bueno, el límite de control superior es igual, me dice que a U barra, yo sé que U barra está aquí abajo, le pongo F, no olvidemos F4 porque como va a ser la U barra para todos, al momento de arrastrarlo tenemos que dejarlo tenemos que dejarlo fijo. Entonces me dice más, aquí me dice más,
Y luego me dice, hay que abrir un paréntesis porque hay una multiplicación del 3 por la raíz. 3 por la raíz. Por la raíz. Escribimos raíz. Y como en la raíz hay una fracción que es u barra entre n. Entonces va a ser la raíz. Hay que abrir un paréntesis para poner esa fracción. U barra, de aquí, F4 también, porque como la voy a estirar, no quiero que se mueva, entre n. N es pues el tamaño del lote. Cerramos el paréntesis de la fracción, el paréntesis de la raíz y el paréntesis que pusimos en la multiplicación con el 3 y damos enter. Me salió 1.73, lo estiramos y listo. Ya están todos los límites superiores de cada lote. Entonces recordemos que como la carta U, los tamaños del lote son diferentes, el límite de control superior va a cambiar. La línea central le damos igual, dice que la línea central es U barra, va a ser la misma para todos, que es 1.04, le pongo F4 para estirarlo. Y el límite de control inferior, acuérdense que en vez de más va a ser menos, es el mismo que de aquí, nada más que en vez de más va a ser menos. Como aquí le vamos a copiar toda esta operación, control C, le damos ESC, le damos clic en la primer límite de control inferior, le damos control V, y aquí arriba en vez de más 3 le cambiamos por menos 3 y damos enter. Y listo, ya está el primer límite de control inferior del primer lote. Lo único que vamos a hacer es estirarlo. Y ya está. Entonces también si me salen 0, si en grado caso que me salga menos 1 o que me salga un número negativo, lo cambio por 0. Ya sabemos cómo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para hacer mi gráfica de control? Gráfica U. Voy a necesitar los defectos por artículo. Voy a necesitar límite de control superior, la línea central y el límite de control inferior. O en grado caso que si hubo negativos y yo hice una columna mejorada del límite de control inferior, pues tengo que utilizar esa columna. Pero en este caso no hubo negativos, no hay ningún negativo, entonces voy a considerar esta. Entonces van a ser estos 4. Insertar, igual, insertamos un gráfico recomendado. Sabemos que es una línea, el gráfico de líneas. Le damos a aceptar y ahí está mi gráfica U. Gráfica, no, le vamos a poner carta. Carta U. Le vamos a cambiarle por uno de puntitos. Esto está bien. Sabemos que esta la pasamos a Word. Pero se me olvidó poner los incisos, los mismos incisos. Sabemos que construya una carta de control en Excel. Y la inciso B construye una en Minitab. Pero es U, ya no es C, aquí es U. Aquí también es U. Construya la carta de control U en Excel y concluya. Aquí está mi cartita U. Control C, control V y concluya. Pues bueno, aquí estoy viendo que hay un punto aquí fuera y hay otro punto aquí fuera. Entonces a simple vista vamos a concluir esta carta en Excel. A simple vista existen 2 puntos fuera de los límites. Por lo tanto, el proceso está fuera de control, o es inestable, o no está bajo control. También se puede decir no está bajo control. Ahora vamos a vamos a hacerlo en Minitab. Lo que necesitamos para Minitab, recordemos, pues es la tabla como estaba originalmente, que son nada más estas 3.
Control C, la pasamos a Minitab. Control V, con todo y encabezados para que me salgan aquí. Le damos estadísticas. Gráficas de control, sabemos que es de atributos. Y aquí está la U. Gráfica de control U. Seleccionamos la gráfica de control U. Me dice variables, pues variables pues son los defectos, porque acuérdense que donde voy estas cartas de control, la carta U, pues es la que es cuando yo trabajo con defectos, entonces las variables van a ser los defectos. Y luego tamaño de los subgrupos, sabemos que es la de tamaño de lote, donde está el tamaño de la muestra. Le damos opciones de gráfica U, pruebas, que me haga estas pruebas. Le damos a aceptar y aceptar. Ahorita que salga. Ahí está. Ahí están los dos puntos que había visto en la de Excel. La seleccionamos, le damos control C y la pasamos a Word en el inciso B. Ahí está. Entonces acuérdense, me tiene que salir igual la de Excel y la de Minitab. Si no, quiere decir que en alguna de las dos estoy mal. Entonces chequen eso. No quiero que me hagan esas capirotadas de tarea donde nada más ni se fijan cómo le salió en Excel o cómo le salió en Minitab, sabiendo que las dos tienen que salir igual porque es una misma carta de los mismos de la misma información. Entonces aguas ahí. Entonces estamos viendo que la mayoría de los puntos están en azul. Solamente tenemos dos, que son dos puntos especiales o puntos rojos de 24. Acuérdense que primero tenemos que, aquí me dice construye una carta de control U en Minitab, ya está. Realice las pruebas de estabilidad, lo hicimos cuando las palomeamos. En las opciones calcula el ST, vamos a calcular el ST. ST, sabemos que es el número de puntos especiales entre total de puntos graficados. Vamos a insertar una ecuación que sea de fracción, la primera. Yo sé que hay dos puntos de 24. Pues, ¿cuánto es eso? Vamos, y aparte por 100. Le ponemos en la calculadora. Dos entre 24 y por 100 me da 8.33. 8.33%. Acuérdense que esto ya es algo inestable. Mayor a 5% los procesos son inestables, entonces le vamos a poner el proceso es inestable o no está bajo control porque tiene un ST de 8.33%. Y listo. Entonces no quiero que me hagan sus tareas como las han hecho algunos ya mejoraron, que bueno, muchas gracias que le están dando seriedad a esta tarea, pero hay otros que todavía siguen mandando cosas nada más por cumplir. Pero ya saben que pues a la hora de la hora pues se hace el examen, y en el examen pues necesitamos que las cosas se hagan bien para poder aprobar el examen. Y desde aquí sería todo.